Nunca habría imaginado que una escena tan pequeña podría abrir el cofre de su vida y devolverle lo que creía perdido para siempre. Madrid respiraba una mañana templada. El barrio de La Moraleja despertaba con su habitual mezcla de coches discretos y jardines que parecían cuadros. Allí, entre setos podados y muros altos, se alzaba la mansión de Fernando Meneses, un hombre que lo tenía todo según los ojos del mundo. Hoteles, cuentas bien cerradas, acuerdos firmes y una reputación intachable. Pero en el silencio de su casa, en ese silencio que pesa más que cualquier lujo, Fernando llevaba años midiendo su existencia en reuniones, números y ausencias. Su mujer se había ido, y con ella se llevaron las risas que una vez llenaron cada rincón. Desde entonces, su mundo había aprendido a funcionar en clave de control. No había huecos para la fragilidad. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió la rutina del poder. Una voz pequeña, clara y sin pretensiones se coló por los corredores. Era Sofía, su hija de 4 años, riendo en la sala principal. Fernando, acostumbrado a que todo en su vida tuviera un tiempo y una justificación, se permitió por un segundo bajar la guardia. No fue la risa en sí. Una risa infantil puede ser solo ruido, sino la manera en que una mujer la sostenía con ternura la que lo desarmó. La mujer se llamaba Lucía Herrera. Tenía 25 años, la piel que guarda el sol de Madrid y la belleza sencilla de quien ha aprendido a sobrevivir con dignidad. No llevaba joyas ostentosas ni maquillaje marcado. Su belleza era otra cosa, una calma que se filtraba por su mirada y una paciencia que se notaba en sus manos. Lucía había llegado a la mansión hacía poco, recomendada por una conocida, para encargarse del cuidado de Sofía y de las tareas domésticas cotidianas. Lo hizo con la humildad de quien no espera nada más que la oportunidad de trabajar y en silencio sostener la vida cotidiana de otros. Fernando la vio desde el umbral de la puerta. Ella estaba sentada en el suelo del salón con la pequeña Sofía en brazos, acunándola como quien protege un tesoro. No era una escena preparada ni sacada de una película. Era la espontaneidad pura de dos seres que se concedían un espacio de cariño. Sofía, con los rizos desordenados y las manitas inquietas, apoyaba la cabeza en el hombro de Lucía y miraba el techo con esa mezcla de confianza y asombro que solo los niños poseen. Algo en Fernando se quebró al ver esa imagen. No sabía por qué. Quizá porque le recordó a un tiempo en el que alguien lo miraba sin agenda, ni interés, ni cálculo, o quizá porque descubrió, con la brutal sencillez que duelen las verdades, que el amor verdadero no se compra ni se reserva. Lucía no era la niñera mejor pagada ni la más experimentada, pero tenía lo esencial: generosidad de alma y entrega sin condiciones. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando Lucía, al notar la presencia de Fernando, se levantó con un gesto casi automático, como si estuviera haciendo algo que debía mantenerse en secreto. Abrazó a Sofía con más fuerza y dijo, con la voz que intenta no temblar: «Buenos días, señor Meneses. Perdón si la molesté. Solo le cantaba una canción». Fernando, que había previsto un reproche mecánico, no encontró palabras duras. En su lugar, una pregunta casi torpe se escapó. «¿Es tuya?», se oyó decir. Y en la ingenuidad de la frase estaba el auténtico choque. Él veía a su hija en brazos de alguien que no era de su círculo. No había cálculo en la mirada de Lucía, solo una evidencia humana que le dolía y le enseñaba a la vez. Lucía sonrió con timidez y contestó: «No, señor, pero a veces los niños necesitan una voz que los calme. Pensé que la música podía ayudar». Fernando sintió una sensación rara en el pecho. No era culpa, ni rabia. Era un hueco que empezaba a llenarse con algo que le resultaba extraño pero familiar. Una ternura que le hacía pensar en las manos con las que su esposa mecía a Sofía cuando ella era un bebé. Recordó con claridad cegadora una imagen que tal vez había guardado cerrada por miedo a sentir. Su mujer cantando bajito,
la casa llena de olor a cacao y una risa que lo completaba. Todo eso se había vuelto una película pasada, y ahora, frente a Lucía y a la niña, esas escenas parecían volver a proyectarse, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad para mirar sin miedo. No fue un verbo heroico lo que lo movió, sino un gesto mínimo. Fernando se acercó, sin pensar del todo en lo que hacía, y se sentó en el borde del sofá. Observó la calma en la que Lucía sostenía a Sofía y por primera vez en mucho tiempo dejó que la sonrisa de su hija fuera el timón que guiara su ánimo. No hubo discursos, acuerdos ni promesas, solo un silencio compartido que decía más que cualquier negociación. Esa misma tarde, el eco de esa imagen rebotó por la mansión. Algunos empleados la mencionaron como anécdota, otros la pasaron por alto, pero para Fernando fue el inicio de una inquietud que no sabía nombrar. ¿Cómo era posible que una mujer joven, sin apellido ni fortuna, le devolviera el pulso a su vida con la simpleza de una nana? ¿Y por qué, en lugar de sentirse protegido por su dinero, se sentía intimidado por la autenticidad de esa entrega? Lucía, por su parte, no buscaba cambiar al mundo de nadie. Su vida fuera de la mansión era sencilla. Un pequeño apartamento en el centro, una mesa compartida con amistades y la firme decisión de educarse algún día. Había aprendido a esconder el cansancio detrás de una sonrisa y a creer que la dignidad se protegía con trabajo honesto. Si en el silencio de la casa de Fernando hubo un instante en el que pensó en sí misma, no como una empleada, sino como madre, fue cuando al sostener a Sofía, la niña la miró con esa confianza inmensa que da la infancia. Y con la mirada de Sofía, Lucía comprendió que su delicadeza no era pequeña, era trascendente. Esa noche, cuando las luces de la mansión se atenuaron y la ciudad de Madrid brilló a lo lejos como un mapa de opciones posibles, Fernando se encontró a solas con un pensamiento que lo inquietaba. Había permitido que la vida le enseñara una lección sin pedir permiso. Si algo le mostraba aquella imagen de Lucía sosteniendo a su hija, era que el corazón tiene memoria y que a veces un simple acto de cuidado puede abrir las puertas que creíamos clausuradas. Antes de acostarse, Fernando pasó por el pasillo donde Lucía guardaba los juguetes que la niña había dejado por la tarde. Observó el orden discreto, los muñecos en posición de guarda y notó algo que lo conmovió. En la nota que acompañaba a una caja de zapatos había una línea escrita a mano, con letra apretada pero clara. Cada niño merece ser escuchado. Fernando no supo si la frase estaba dirigida a Sofía o a él, pero la cachó como una certeza. La vida, en su forma más sencilla, siempre regresa con señales. Y así quedó la escena inicial. Un hombre de éxito confrontando una ternura que no esperaba. Una joven que, sin ambición declarada, ofrecía la cura más efectiva contra la soledad. Y una niña que, sin proponérselo, era el hilo que unía dos mundos. Aquella mañana no fue extraordinaria por los hechos. Lo fue por la intensidad de lo humano, por la forma en que algo tan cotidiano, una canción de cuna, una nana en el suelo, una sonrisa infantil, comenzó a torcer el destino de los tres. La rutina en la mansión de Fernando Meneses era impecable, casi militar, y sin embargo cargada de silencios que pesaban más que cualquier lujo. Lucía, con su belleza española serena y su paciencia innata, había aprendido a moverse entre esos corredores de mármol y ventanas enormes, con la discreción de quien sabe que su lugar es un puente entre mundos distintos, el de la infancia de Sofía y el del adulto que parecía haber olvidado cómo sentir. Cada mañana empezaba igual. Lucía despertaba temprano, con la luz suave de Madrid filtrándose por las persianas de su pequeño apartamento en la ciudad. Desayunaba algo ligero, revisaba su agenda mental de tareas domésticas y, sobre todo, se preparaba para sostener a una niña que, sin proponérselo, tenía el poder de despertar emociones olvidadas en un hombre que no conocía la fragilidad ni la ternura.
Al llegar a la mansión, saludaba a los jardineros, a los cocineros y al resto del personal con cortesía, pero sobre todo con una serenidad que resultaba contagiosa. Sofía la esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa que podía iluminar incluso el día más gris. Lucía no solo cuidaba de la niña, observaba sus juegos, le enseñaba canciones y la guiaba en pequeñas aventuras dentro de la mansión. Leía cuentos con voces distintas para cada personaje. Inventaba historias sobre mundos donde la valentía y la bondad eran recompensadas. Y sobre todo, enseñaba a Sofía a expresar emociones, algo que Fernando rara vez veía, pero que lentamente empezaba a notar. Al mismo tiempo, Lucía tenía sueños propios, secretos que mantenía ocultos bajo su compostura diaria. Soñaba con estudiar administración de empresas algún día, con poder abrir un pequeño negocio propio o incluso viajar a otros países para aprender idiomas y culturas distintas. Sin embargo, su realidad estaba marcada por la necesidad: sobrevivir en la ciudad, pagar el alquiler y mantener su independencia. Cada sonrisa de Sofía le recordaba que su sacrificio no era en vano, y cada gesto de confianza de la niña reforzaba su sentido de propósito. Fernando, por su parte, continuaba su rutina como magnate exitoso. Llamadas interminables, reuniones estratégicas y decisiones que parecían no tener fin. Sin embargo, las mañanas en las que se encontraba con Lucía y Sofía en el salón le provocaban una sensación nueva, un calor que le recorrió el pecho y le hacía preguntarse si había olvidado cómo era sentir de verdad. Empezó a reparar en detalles, la manera en que Lucía acariciaba el cabello de su hija, cómo se inclinaba para escucharla, cómo sus manos no temblaban pese al peso de la responsabilidad que cargaba. Era una entrega silenciosa, constante, que contrastaba con la frialdad que Fernando había aprendido a dominar en el mundo empresarial. A medida que pasaban los días, la conexión entre los tres se profundizaba de manera sutil pero irreversible. Fernando comenzó a buscar momentos para observarlos sin ser visto, casi como un niño curioso que descubre algo prohibido. Notaba la alegría de su hija, las pequeñas victorias de Lucía al enseñarle algo nuevo, y se sorprendía de cómo estos simples actos podían despertar emociones que creía olvidadas. Lucía, consciente de la mirada ocasional del millonario, no permitía que esto influyera en su forma de actuar. Cada gesto de cariño hacia Sofía era genuino, sin cálculo ni expectativa de recompensa. Pero en su interior no podía evitar sentir cierta inquietud. ¿Cómo interpretaría Fernando su dedicación? ¿Vería solo una empleada cumpliendo su deber o empezaría a notar algo más profundo? Estos pensamientos la acompañaban mientras realizaba sus tareas y la mantenían alerta sin dejar que la rutina apagase su esencia. Los fines de semana, cuando Fernando podía permitirse descansar, a menudo se encontraba más cerca de la niña y de Lucía, observando cómo la simplicidad de un paseo por el jardín podía transformar la casa. Lucía le enseñaba a Sofía a reconocer flores, a escuchar pájaros y a mirar el cielo. Fernando, desde cierta distancia, comprendía que estos momentos no tenían precio y que, por primera vez en mucho tiempo, la mansión ya no era solo una fortaleza de lujo, sino un espacio donde la vida podía ser genuina, donde los corazones podían conectarse más allá de las paredes de mármol y los portones de hierro. Sin embargo, el día a día también estaba lleno de tensiones invisibles. Las responsabilidades de Lucía no eran simples. Había tareas domésticas que podían parecer menores, pero que requerían disciplina y esfuerzo constante. La presión de mantener todo impecable mientras cuidaba de Sofía era enorme, y a veces la fatiga amenazaba con derribarla. Pero cada mirada de la niña y cada gesto de confianza le devolvían la fuerza necesaria para continuar. A pesar de la calma aparente, los sueños ocultos de Lucía y la soledad de Fernando permanecían como corrientes subterráneas listas para aflorar. Cada gesto de cariño,
Cada sonrisa compartida y cada acto de cuidado silencioso empezaba a construir una narrativa invisible, un hilo que unía a tres personas que sin saberlo estaban destinadas a cambiar la vida del otro para siempre. La rutina diaria, con su aparente normalidad, escondía la semilla de la transformación que estaba por venir. La mañana comenzó como cualquier otra en la mansión de Fernando Meneses, pero esa sensación de rutina se quebró en un instante que ninguno de ellos podría olvidar. Lucía estaba en la cocina, preparando un desayuno saludable para Sofía, mientras la pequeña jugaba con bloques de madera en el salón contiguo. Todo parecía tranquilo hasta que un sonido extraño, un chasquido seguido de un crujido, llenó el aire. Fernando, que había llegado temprano por un asunto de negocios imprevisto, fue el primero en percatarse de la señal de alarma que indicaba un posible problema en la casa. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había trabajado en la mansión durante meses, nunca había experimentado algo así. La seguridad y el orden de su rutina se desmoronaban en segundos, y con ello, un miedo profundo se instalaba en su pecho. Instintivamente corrió hacia Sofía, quien, aunque tranquila, no entendía el peligro que se acercaba. La agarró en brazos, sintiendo el corazón de la niña palpitar contra su pecho, y comenzó a buscar la fuente del sonido. El problema no era menor. Un pequeño incendio había comenzado en uno de los salones laterales debido a un cortocircuito. Las llamas, aunque contenidas por el momento, avanzaban con rapidez, y el humo comenzaba a llenar los pasillos. Lucía, con toda su determinación, no dudó en tomar decisiones rápidas. A pesar del peligro, no soltó a Sofía ni un instante. Su instinto protector y su valentía se mezclaban con la adrenalina que corría por sus venas. Fernando, al notar la situación, sintió una mezcla de incredulidad y preocupación. Jamás había visto a Lucía enfrentarse a algo así. La observaba con los ojos abiertos, incapaz de reaccionar de inmediato. Su mente, acostumbrada a controlar todo en su imperio financiero, se encontraba paralizada ante la fuerza y el coraje que emanaba de una joven que no tenía nada que ver con su mundo de lujos y negocios. La realidad golpeó con fuerza. Aquella empleada, que él había considerado simplemente parte de la rutina de su hogar, estaba arriesgando su vida por su hija. Mientras avanzaban hacia la salida, el humo se hacía más denso y el calor comenzaba a ser insoportable. Lucía recordó cada medida de seguridad que había aprendido en cursos rápidos de emergencias y aplicó cada técnica con precisión. Su respiración era controlada, pero su mente se encontraba en un torbellino de emociones: miedo, responsabilidad y un amor silencioso hacia la niña que no era suya pero que sentía como propia. Fernando finalmente reaccionó y acudió a ayudar. Intentó guiar a Lucía, pero ella le indicó firmemente que la prioridad era Sofía y que él debía mantenerse a salvo. Esa decisión sorprendió al magnate. La claridad y valentía de Lucía contrastaban con su propio miedo y con la sensación de impotencia que nunca había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo entendió lo que significaba confiar en alguien completamente, incluso cuando la vida estaba en juego. Al salir al jardín trasero, el peligro parecía haberse alejado momentáneamente, pero el desafío no había terminado. Sofía estaba temblando, y Lucía sentía el peso de la responsabilidad multiplicado por la tensión emocional. Cada paso que daba hacia la seguridad era un recordatorio de que un solo error podría cambiarlo todo. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Y la niña, aunque asustada, comenzaba a sentir la calma que emanaba de ella. Fernando, con lágrimas en los ojos, comprendió la magnitud de aquel momento. Lucía no era solo una empleada ejemplar, era una heroína silenciosa, alguien que había demostrado que la fuerza y la bondad podían superar cualquier obstáculo. La escena lo conmovió profundamente,
y por primera vez en años su corazón se abrió a la posibilidad de sentir sin restricciones. El primer desafío, que había comenzado como un simple accidente doméstico, se transformó en una prueba de carácter, coraje y amor. Lucía enfrentó el peligro sin dudar. Fernando vio la humanidad de quien creía conocer, y Sofía experimentó, quizás sin comprender del todo, la protección más pura que alguien podía ofrecerle. En ese instante, un vínculo invisible se consolidó entre ellos, uno que marcaría el inicio de transformaciones profundas y cambios que afectarían la vida de los tres de manera irreversible. Mientras el humo se disipaba y los bomberos llegaban a controlar la situación, Lucía respiraba con fuerza, abrazando aún a Sofía, consciente de que aquel episodio había cambiado todo. La valentía no siempre se reconoce con aplausos. A veces se manifiesta en acciones silenciosas que revelan la grandeza del espíritu humano. Fernando lo entendió al mirar a Lucía, y la admiración y gratitud comenzaron a abrir un camino que ni él ni nadie podría haber anticipado. El alivio tras escapar del incendio fue efímero para Lucía. Aunque Sofía estaba a salvo y los bomberos aseguraban que la mansión no corría más peligro, en su interior algo se quebró. La tensión, el miedo y la adrenalina que había sentido momentos antes comenzaron a transformarse en una carga emocional que no podía ignorar. Mientras se acomodaba en el jardín, con la niña abrazada contra su pecho, el temblor de sus manos no era solo físico. Era la manifestación de la presión constante de su vida diaria, donde la pobreza, la soledad y la responsabilidad pesaban más de lo que cualquiera podía imaginar. Fernando, aunque impresionado por su valentía, no pudo evitar notar la fragilidad que Lucía mostraba en aquel instante. El hombre, acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo financiero y personal, se encontró incapaz de comprender cómo alguien podía ser tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo. La imagen de Lucía, con el rostro enrojecido, los ojos vidriosos y la respiración entrecortada, se grabó en su memoria de manera indeleble. Por primera vez, se dio cuenta de que la vida real no se mide en cifras ni contratos, sino en momentos de humanidad pura y sacrificio silencioso. Lucía, mientras miraba a Sofía, recordó todas las veces que había sentido miedo por situaciones mucho más pequeñas, momentos en los que no tenía un refugio seguro ni alguien que la protegiera. Esa herida emocional se profundizó al pensar en su propia infancia, marcada por la carencia y la necesidad de sobrevivir, y cómo todo eso la había moldeado para convertirse en la mujer que era. Valiente, empática y extremadamente sensible al sufrimiento ajeno. El dolor que llevaba dentro no era solo por ella, sino por todos los que dependían de su esfuerzo silencioso cada día. Aquel accidente la hizo confrontar la realidad. No solo estaba arriesgando su vida por un trabajo, sino por un vínculo afectivo que había crecido con el tiempo, casi imperceptible, pero profundamente genuino. Cada gesto de cuidado hacia Sofía, cada sonrisa forzada para animarla, cada noche de desvelo, era una inversión de amor que nadie más parecía notar. Fernando, viendo el sufrimiento en sus ojos, sintió un nudo en la garganta. Durante años había construido un muro a su alrededor, creyendo que la distancia emocional le protegía, pero ahora se encontraba confrontado con una verdad ineludible. La verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. La vulnerabilidad de Lucía le mostró un mundo que él había ignorado, y su corazón, endurecido por la rutina y la soledad, comenzó a experimentar una grieta por la que la empatía y la compasión se filtraban lentamente. Mientras Lucía se recostaba en el césped, abrazando a Sofía, la pequeña comenzó a llorar suavemente, no por miedo, sino por confusión ante la tensión que percibía en los adultos.
Lucía le acarició el cabello, murmurando palabras tranquilizadoras, pero en su mente se repetía una pregunta dolorosa. ¿Cómo podría enfrentar todos los desafíos que la vida aún le tenía reservados sin desmoronarse? Aquella herida emocional no era visible, pero era profunda, y cada respiración que tomaba era un recordatorio de que la valentía no era ausencia de miedo, sino la capacidad de continuar pese a él. Fernando se acercó lentamente, sin invadir su espacio, ofreciendo una presencia silenciosa. La admiración y el respeto que sentía por ella eran tan intensos como su propia sensación de impotencia. Nunca había imaginado que una empleada pudiera enfrentarse a situaciones extremas con tal coraje y al mismo tiempo mostrar tanta humanidad. El contraste entre su mundo de lujos y el de Lucía era abismal, y en ese instante comprendió que la vida estaba llena de pequeñas verdades que el dinero nunca podría comprar. El aire fresco de la mañana comenzó a calmar los nervios, pero la cicatriz emocional permanecía. Lucía sabía que, aunque el peligro inmediato había pasado, la experiencia la había cambiado para siempre. La valentía tenía un precio, y esa herida interna era su recordatorio de que el sacrificio, aunque noble, dejaba marcas imborrables. Fernando, por su parte, se dio cuenta de que la lección más importante de ese día no era sobre riqueza o poder, sino sobre la pureza de un corazón que actúa por amor, incluso cuando nadie lo ve. Mientras ambos permanecían en silencio, observando a Sofía jugar lentamente con los juguetes que había traído del salón, el vínculo entre Lucía y Fernando comenzó a transformarse. La admiración se mezclaba con la comprensión y el respeto con la gratitud. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida en ese instante estaba construyendo un puente silencioso entre dos mundos que hasta ahora parecían imposibles de conectar. La herida emocional de Lucía no era solo suya, era una enseñanza silenciosa para todos los presentes. La vulnerabilidad, la empatía y el sacrificio son fuerzas invisibles que moldean el carácter y las relaciones. Y aquel día, en medio de la conmoción y el miedo, se estaba forjando un nuevo comienzo. La tranquilidad que parecía asentarse tras el incendio era apenas un espejismo. Lucía había salvado a Sofía y a simple vista todo parecía estar bajo control, pero en su interior se gestaba un torbellino de emociones que amenazaba con derribarla. La intensidad del miedo, la responsabilidad que sentía por la vida de la pequeña y el peso de su propia historia comenzaron a pesar más que nunca. Era un punto de quiebre. Todo lo que hasta entonces había soportado con valentía, ahora parecía demasiado. Mientras limpiaba los restos de humo y ceniza del salón principal, el cansancio físico se mezclaba con la fatiga emocional. Cada movimiento le recordaba la cercanía de la muerte que había sentido. Cada olor a quemado traía consigo un recuerdo del peligro que habían enfrentado. Lucía se dio cuenta de que la fuerza que la había sostenido hasta ese momento comenzaba a flaquear. No era solo agotamiento, era la sensación de que quizás no podría seguir enfrentando el mundo con la misma resiliencia que antes. Fernando, que hasta entonces había mantenido cierta distancia, observaba a Lucía desde la puerta de la mansión con una mezcla de admiración y preocupación. Nunca antes había visto a alguien enfrentar una situación extrema con tanta entrega, pero también notaba la carga que recaía sobre sus hombros. Su corazón, acostumbrado al control y la seguridad que su fortuna proporcionaba, no sabía cómo aliviar aquel peso que la joven llevaba consigo. Cada vez que la veía limpiar, arreglar o consolar a Sofía, comprendía que la verdadera heroína de la jornada no era él ni sus riquezas, sino Lucía, cuya fuerza empezaba a tocar los límites de lo humano. El punto de quiebre llegó cuando Sofía, agotada pero aún con su energía infantil, comenzó a llorar de manera inconsolable. Lucía, que ya estaba al límite, sintió cómo las lágrimas se le mezclaban con la ceniza en el rostro. Todo lo que había soportado,
Años de trabajo duro, sacrificios personales, la soledad de su vida, se concentraba en ese instante. La joven se dejó caer en una silla, abrazando a la niña contra su pecho, sintiendo un dolor profundo que no podía describir con palabras. Fue un momento de vulnerabilidad total, donde el heroísmo se encontró con la fragilidad humana. Fernando, incapaz de permanecer indiferente, dio un paso hacia ella. Quiso ofrecer palabras de aliento, pero se dio cuenta de que ninguna frase podía aliviar la presión que Lucía sentía. Solo podía estar allí, ofreciendo su presencia silenciosa, una forma de apoyo que hasta entonces no había considerado necesaria. En ese instante, comprendió que los límites de la valentía no se miden por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de continuar a pesar de él. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de reorganizar sus pensamientos. Cada recuerdo de su infancia, de sus sacrificios y de los momentos en que había sentido que la vida la superaba, apareció con intensidad. El punto de quiebre no era solo físico o emocional, era la confrontación con todo lo que había soportado y lo que aún le esperaba. Sin embargo, entre la desesperación también surgió un hilo de claridad, la certeza de que no estaba sola, de que alguien finalmente estaba reconociendo su esfuerzo y su humanidad. Mientras sostenía a Sofía, Lucía permitió que sus emociones fluyeran, dejando que la tristeza y la fatiga se manifestaran. Era necesario, sabía, para poder recomponerse y encontrar la fuerza que la llevaría más allá de ese límite. Fernando permanecía cerca, observando cómo la joven se enfrentaba a su quiebre emocional con dignidad, un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte esencial de la vida y del amor. Ese día, el punto de quiebre de Lucía no solo reveló su fortaleza, sino también su humanidad más pura. La escena de una mujer agotada pero inquebrantable, abrazando a un niño que había salvado con su vida, permanecería grabada en la memoria de Fernando para siempre. Era un recordatorio de que el sacrificio, la valentía y la ternura pueden coexistir, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz del corazón humano puede brillar con fuerza. A medida que el sol comenzaba a elevarse sobre la mansión, el aire estaba cargado de cenizas y emociones, y la joven comprendió que, aunque había tocado fondo, ese punto de quiebre también podía ser el inicio de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir no solo la mansión y la rutina diaria, sino también la conexión con quienes la rodeaban, en especial con Fernando y Sofía. El amanecer traía consigo un respiro suave, y con él una chispa de esperanza que Lucía ni siquiera sabía que necesitaba. Tras la noche de caos y emociones desbordadas, la joven se sentó en el jardín trasero de la mansión, dejando que los rayos del sol acariciaran su rostro cubierto de ceniza. Cada inhalación de aire fresco parecía limpiar un poco la tensión acumulada, y por primera vez desde el incendio permitió que su mente se enfocara en algo más que la fatiga y la preocupación. Mientras acariciaba a Sofía, la niña todavía somnolienta pero segura, Lucía recordó las palabras de su abuela pronunciadas hace años en medio de tiempos difíciles. Cuando sientas que todo se derrumba, busca la chispa que aún brilla, por pequeña que sea, y deja que ilumine tu camino. Aquella memoria la llenó de una sensación cálida, como si un hilo invisible conectara su corazón con la fuerza que siempre había tenido dentro. Era un recordatorio de que, incluso en medio de la desesperación, la esperanza puede surgir en los detalles más simples: un abrazo, un gesto de cariño, una sonrisa inesperada. Fernando apareció en el jardín con pasos cautelosos, como si temiera interrumpir aquel momento íntimo. Su mirada, habitualmente fría y calculadora, ahora mostraba una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Se acercó lentamente, sin palabras, reconociendo que la fuerza de Lucía no dependía de él ni de su riqueza, sino de su corazón indomable.
Su presencia silenciosa era un apoyo, un reconocimiento tácito de todo lo que ella había hecho. «Lucía, gracias», murmuró finalmente, con la voz cargada de emoción. No eran palabras vacías. Cada sílaba llevaba consigo la comprensión de alguien que había presenciado la verdadera magnitud de su valentía. Lucía levantó la vista, sorprendida por la sinceridad de aquel momento. Por primera vez se dio cuenta de que su esfuerzo no pasaba desapercibido y que su sacrificio había creado un vínculo que no podría romperse con el tiempo o la distancia. Ese día, pequeños detalles comenzaron a transformarse en señales de esperanza. Los rayos del sol iluminaban las flores del jardín, las risas tímidas de Sofía llenaban el aire, y la voz de Fernando, ahora más cercana, ofrecía palabras de aliento y respeto. Lucía comprendió que la chispa de esperanza no siempre llega con grandes gestos. A veces surge en los instantes más simples, cuando la vulnerabilidad y la ternura se encuentran. Con cada momento que pasaba, la joven empezó a recuperar confianza en sí misma. Su corazón, antes cargado de temor y agotamiento, sentía ahora una fuerza renovada. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero también sabía que no estaba sola. Fernando, con su mirada atenta y respetuosa, y Sofía, con su inocencia y confianza, eran recordatorios vivientes de que el mundo podía ofrecer recompensas inesperadas a quienes arriesgaban todo por amor y dedicación. La chispa de esperanza se convirtió en un motor silencioso que impulsaba cada acción de Lucía. Desde organizar los objetos dañados por el incendio hasta preparar una comida sencilla para Sofía, cada gesto se impregnaba de una energía renovada. Incluso sus pensamientos, antes dominados por la ansiedad, comenzaron a enfocarse en posibilidades, en cómo reconstruir no solo la mansión, sino también los lazos humanos que se habían reforzado tras la tragedia. Fernando, observando a Lucía con respeto creciente, se dio cuenta de que la joven no necesitaba que lo protegieran. Ella misma era capaz de enfrentar cualquier obstáculo, pero también comprendió que podía ofrecerle algo aún más valioso: reconocimiento, apoyo y la certeza de que su valentía y su corazón puro no pasarían desapercibidos. Aquella pequeña chispa de esperanza se transformaba lentamente en un fuego silencioso, capaz de iluminar los días más oscuros. Al caer la tarde, el jardín se llenó de una calma inusual, y Lucía permitió que la sensación de alivio y renovación llenara cada rincón de su ser. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar hacia adelante sin miedo, con la certeza de que los momentos difíciles habían abierto la puerta a nuevas oportunidades y conexiones más profundas. La chispa de esperanza que surgía en aquel día marcado por el sacrificio y la ternura se convirtió en la base de una fuerza interior que la acompañaría siempre, guiándola hacia decisiones y momentos que cambiarían su vida y la de quienes la rodeaban para siempre. Era la señal de que, aunque el mundo podía ser cruel y desafiante, la valentía, la ternura y la dedicación verdadera siempre encontraban la manera de brillar y de abrir caminos hacia un futuro lleno de posibilidades y de amor. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de desafíos y aprendizajes que pusieron a prueba la resiliencia de Lucía. La mansión, aunque intacta en su estructura principal, aún mostraba cicatrices visibles de las llamas, ventanas ennegrecidas, muebles chamuscados y un aroma persistente a humo que parecía recordar constantemente la fragilidad de la vida. Cada rincón que limpiaba, cada objeto que reorganizaba, era un recordatorio de lo que había ocurrido, pero también de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Lucía no estaba sola en este proceso. Fernando, cuyo carácter antes rígido y distante parecía haberse suavizado tras presenciar la valentía de la joven, comenzó a ofrecer su apoyo de manera más tangible. Sin embargo, su ayuda no era intrusiva.
aprendió a dar espacio y respeto, permitiendo que Lucía tomara decisiones y liderara la recuperación de la mansión y la rutina diaria de Sofía. Esta nueva dinámica fortaleció no solo la confianza de Lucía en sí misma, sino también la relación basada en respeto y admiración mutua. Cada pequeño logro se convirtió en un paso significativo hacia la superación. Lucía aprendió a reconstruir no solo la mansión física, sino también su propio sentido de seguridad y autoestima. Con cada habitación restaurada, con cada sonrisa de Sofía mientras jugaba, la joven comprendía que estaba dejando atrás el miedo y el agotamiento que la habían acompañado durante las semanas más difíciles. La fuerza que había descubierto en el incendio ahora se transformaba en perseverancia y determinación, recordándole que los obstáculos eran oportunidades disfrazadas de desafíos. A lo largo de este proceso, Lucía también se permitió explorar sus propios sueños y anhelos, aquellos que había relegado por las circunstancias de la vida. Descubrió habilidades que desconocía poseer: organización impecable, creatividad al resolver problemas y una capacidad innata para conectar con los demás. Cada día se convertía en una lección sobre la importancia de reconocer su valor y su capacidad para influir positivamente en la vida de quienes la rodeaban. Fernando, observando los avances de Lucía, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. La presencia de la joven le recordaba que la riqueza material nunca podría reemplazar la conexión humana y la autenticidad que Lucía aportaba a cada interacción. Sus días, antes monótonos y solitarios, se llenaban ahora de momentos de genuina admiración y gratitud, y por primera vez en años sentía que la verdadera riqueza residía en el amor y la dedicación que alguien podía ofrecer sin esperar nada a cambio. El camino de la superación también trajo consigo tropiezos. No todo era fácil ni lineal. Había momentos de cansancio extremo, pequeñas frustraciones y la constante sensación de responsabilidad que pesaba sobre Lucía. Pero cada caída era seguida por una recuperación aún más fuerte. Aprendió a aceptar que la perfección no existía y que la verdadera fortaleza radicaba en levantarse cada vez que la vida la derribaba. Estos momentos la moldearon, haciéndola más consciente de su propio valor y de la capacidad que tenía para enfrentar cualquier adversidad. Sofía, con su inocencia y alegría contagiosa, fue un motor constante para Lucía. Cada risa, cada abrazo, cada gesto de confianza de la pequeña reforzaba la determinación de la joven de seguir adelante. A través de su cuidado, Lucía descubría un propósito profundo: no solo proteger y nutrir, sino también enseñar con su ejemplo que la resiliencia y el amor pueden transformar incluso los días más oscuros en oportunidades de crecimiento y esperanza. Fernando, al ver la evolución de Lucía, comenzó a involucrarse más en los pequeños detalles de la mansión, pero siempre como un observador respetuoso. Su relación con la joven se convirtió en un equilibrio perfecto de apoyo silencioso y reconocimiento sincero, mostrando que la superación no siempre necesita aplausos, sino entendimiento y empatía. Juntos, sin darse cuenta, estaban creando un ambiente donde la ternura, la valentía y la dedicación se entrelazaban de manera natural, estableciendo las bases para un futuro lleno de confianza y conexión genuina. El camino de la superación de Lucía no solo transformó su vida, sino que también comenzó a impactar a quienes la rodeaban. La mansión, antes símbolo de distancia y soledad, se convirtió en un espacio de crecimiento, aprendizaje y humanidad. Cada día que pasaba, reforzaba la idea de que los verdaderos logros no siempre se miden en riqueza o poder, sino en la capacidad de enfrentar desafíos, superar miedos y dejar una huella positiva en los corazones de los demás.
Lucía avanzaba con pasos firmes, consciente de que el camino era largo y a veces arduo, pero también lleno de recompensas invisibles, respeto, gratitud y un sentido profundo de propósito. La superación no era un destino, sino un viaje constante, y en cada gesto, cada sonrisa y cada acción cotidiana se encontraba la prueba de que su espíritu había sido forjado en el fuego de la adversidad, convirtiéndola en alguien capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros de la vida. Todo parecía fluir con una cierta calma tras semanas de reconstrucción y adaptación. La mansión comenzaba a recuperar su esplendor y la rutina diaria de Sofía volvía a un ritmo más armonioso. Lucía se sentía más segura, fuerte y valorada, y Fernando experimentaba una mezcla de gratitud y admiración por la joven que había cambiado su perspectiva sobre la vida y la ternura. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado que nadie había anticipado, un acontecimiento que alteraría por completo el rumbo de sus vidas. Una tarde, mientras Lucía organizaba la biblioteca de la mansión, el sonido de pasos apresurados la hizo mirar hacia la entrada. Era un mensajero con un sobre sellado con el emblema del hospital local. La joven, confundida y algo preocupada, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro encontró documentos y fotografías que cambiaron todo. La identidad real de Sofía no era simplemente la hija de Fernando, sino que había un secreto familiar que explicaba la razón por la cual la pequeña había estado al cuidado de la niñera temporalmente y por qué ciertos asuntos legales y financieros habían sido mantenidos en secreto. El corazón de Lucía se aceleró al leer que la custodia de Sofía estaba en juego debido a un antiguo conflicto familiar y que su acto heroico al salvarla durante el incendio había tenido implicaciones legales y emocionales que la involucraban directamente. Fernando, al enterarse del giro, quedó impactado y sorprendido. Lo que había comenzado como una simple rutina doméstica se transformaba ahora en una situación crítica donde decisiones delicadas debían tomarse, y la relación de confianza construida con Lucía se vería probada en formas que ninguno de los dos había anticipado. A pesar de la tensión, la joven no se dejó abrumar por el miedo. Su instinto protector hacia Sofía, combinado con la claridad que había ganado en su camino de superación, la impulsó a actuar con determinación. Se presentó ante Fernando con calma y firmeza, exponiendo los hechos, explicando sus acciones durante el incendio y demostrando que su única motivación había sido el bienestar de la pequeña. Su sinceridad y elocuencia impresionaron a Fernando, reforzando la confianza que ya había depositado en ella. El giro decisivo no solo sacudió la dinámica familiar, sino que también reveló secretos ocultos de la familia que habían permanecido enterrados por años. Documentos, antiguos testimonios y evidencia fotográfica trajeron a la luz verdades inesperadas sobre las decisiones que habían separado temporalmente a Sofía de su padre y sobre los obstáculos legales que habían impedido que ella estuviera plenamente protegida. Lucía, al enfrentarse a esta complejidad, se convirtió en un puente entre la inocencia de la niña y las responsabilidades de Fernando, demostrando que su valor trascendía la mera labor doméstica. Mientras la noticia se propagaba, amigos cercanos y allegados comenzaron a involucrarse, ofreciendo apoyo y consejo. La tensión aumentó, pero también surgió la oportunidad de reconstruir vínculos y sanar heridas que habían sido descuidadas por la prisa, la riqueza y los secretos familiares. Cada conversación, cada reunión y cada decisión estratégica que Lucía ayudaba a mediar se convertía en un testimonio de su capacidad para enfrentar adversidades inesperadas con integridad y empatía. Fernando, por su parte, comenzó a reconocer que su percepción del mundo había cambiado gracias a Lucía. No solo había aprendido a valorar la valentía y la dedicación, sino que también comprendió que el amor y la protección de un hijo
no dependen únicamente de la presencia física, sino de la sinceridad y el compromiso de quienes realmente cuidan de él. La joven empleada, con su acto heroico y su constante cuidado, se había ganado un lugar esencial en la vida de su hija y en su corazón. El giro decisivo se convirtió así en un catalizador de transformación para todos. Sofía permanecía protegida y amada. Lucía demostraba su verdadera nobleza y Fernando descubría que las lecciones más importantes de la vida no se aprenden en los libros ni en el poder económico, sino en los actos desinteresados de quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por el bienestar de los demás. La situación crítica se transformó en una oportunidad para reafirmar valores, fortalecer vínculos y preparar el terreno para una resolución que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión, la incertidumbre y el desafío que surgieron con este giro inesperado consolidaron a Lucía como un pilar indispensable dentro de la familia y marcaron un antes y un después en la manera en que Fernando percibía la verdadera riqueza, aquella que reside en la honestidad, la valentía y la pureza de corazón. Cada decisión tomada en estos momentos críticos sembró las bases para la transformación final, mostrando que incluso en los giros más inesperados, la integridad y el amor pueden prevalecer. El aire en la mansión estaba cargado de una mezcla de tensión y expectativa. Tras los días de incertidumbre, documentos reveladores y reuniones difíciles, la familia finalmente comenzó a encontrar un rumbo claro. Lucía, cuya valentía y dedicación habían sido puestas a prueba como nunca antes, se convirtió en la fuerza que unió a Fernando y a Sofía. Cada pequeño gesto de cariño, cada consejo prudente y cada acción decidida demostró que su corazón noble podía transformar la vida de quienes la rodeaban. Fernando, acostumbrado a tomar decisiones rápidas basadas en negocios y poder, aprendió a escuchar con atención, a valorar la perspectiva de Lucía y a comprender la profundidad del amor que ella sentía por Sofía. La pequeña, cuya confianza y alegría habían sido sacudidas por la confusión y los secretos familiares, comenzó a sonreír con más frecuencia, reconociendo en Lucía no solo a una cuidadora, sino a alguien que siempre había estado allí para protegerla y guiarla. La gran transformación no se limitó a cambios externos, fue emocional, espiritual y moral. Fernando comprendió que su verdadero legado no estaba en la fortuna que poseía, sino en la capacidad de cuidar, amar y enseñar valores auténticos a quienes dependían de él. Lucía, por su parte, sintió un crecimiento interno profundo. Su vida, marcada por desafíos y sacrificios, ahora encontraba sentido en la seguridad y felicidad de Sofía y en la relación de respeto y gratitud que había construido con Fernando. El proceso no fue fácil. Hubo noches de desvelo, conversaciones dolorosas y decisiones difíciles que pusieron a prueba la paciencia y el temple de todos. Sin embargo, cada obstáculo superado fortaleció los lazos entre ellos. Lucía enseñó a Fernando que la compasión no es signo de debilidad, sino de fortaleza, y Fernando aprendió que la riqueza sin amor carece de propósito. Sofía, testigo silenciosa de estas lecciones, absorbía con asombro la importancia de la lealtad, la valentía y la ternura. Con el tiempo, la mansión dejó de ser solo un símbolo de poder y riqueza. Se convirtió en un hogar lleno de amor, comprensión y seguridad. Los espacios amplios y lujosos ahora resonaban con risas genuinas, conversaciones sinceras y momentos compartidos que ninguna fortuna podía comprar. La relación entre Lucía y Fernando evolucionó hacia un respeto mutuo profundo, basado en la confianza, la gratitud y la admiración por la fortaleza que cada uno había demostrado. La transformación también se reflejó en la sociedad que los rodeaba.
Amigos, familiares y conocidos que habían sido testigos de los eventos comenzaron a reconocer la importancia de los valores humanos sobre los bienes materiales. Historias sobre la valentía de Lucía y la reacción emocional de Fernando se convirtieron en ejemplos de cómo un solo acto desinteresado puede cambiar vidas, inspirar a otros y transformar comunidades. El momento cumbre de esta transformación llegó cuando Fernando decidió formalizar un reconocimiento especial hacia Lucía, no solo por salvar la vida de su hija, sino por convertirse en un pilar de la familia, alguien cuya presencia había cambiado para siempre la dinámica emocional y afectiva de su hogar. Lucía, humilde pero orgullosa, aceptó con gratitud, consciente de que su recompensa no era material, sino la certeza de haber protegido y amado a alguien como Sofía con todo su corazón. Al mirar a Sofía jugar con confianza y alegría, Fernando comprendió que la verdadera riqueza se mide por la felicidad y el bienestar de quienes amamos, no por las posesiones. Lucía, con su fortaleza, dedicación y ternura, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, demostrando que incluso las personas más humildes pueden tener un impacto extraordinario en la vida de otros. La gran transformación cerró un ciclo de miedo, incertidumbre y secretos, dando paso a un futuro lleno de posibilidades. La mansión, antes un lugar de distancia emocional, ahora era un hogar cálido donde cada miembro de la familia entendía la importancia de la empatía, la valentía y la entrega. La historia de Lucía y Fernando se convirtió en un testimonio vivo de cómo los actos de amor y sacrificio pueden derribar barreras, sanar heridas y crear un legado que trasciende generaciones. El sol iluminaba con suavidad la mansión, bañando cada rincón con una luz cálida que parecía simbolizar la paz recién encontrada en aquel hogar. Fernando observaba a Sofía correr por el jardín, riendo con una alegría que hacía tiempo no se veía en la familia. Su corazón, antes endurecido por la soledad y la obsesión por el poder, ahora se llenaba de gratitud y humildad. Sabía que todo aquel cambio había sido posible gracias a Lucía, cuya valentía, dedicación y amor habían transformado no solo la vida de su hija, sino también la suya. Mientras caminaba hacia la casa, Fernando recordó cada instante, el miedo de aquel primer encuentro, la sorpresa al descubrir a Lucía cargando a su bebé, los días de tensión y los momentos de incertidumbre. Cada recuerdo estaba impregnado de emoción, y cada emoción le enseñaba algo nuevo sobre la verdadera esencia de la vida, que la riqueza no se mide por bienes materiales, sino por la capacidad de cuidar y amar a quienes dependen de nosotros. Lucía, por su parte, se encontraba sentada en la sala, observando en silencio a la familia que había llegado a significar tanto para ella. Su vida, antes marcada por sacrificios anónimos y desafíos personales, ahora brillaba con un propósito renovado. Sabía que su labor había trascendido la simple rutina de ser una empleada. Había dejado una huella imborrable en el corazón de Fernando y, sobre todo, en el de Sofía. Ese legado no se podía comprar y su valor era incalculable. La reflexión se profundizaba a medida que Fernando y Lucía compartían un momento de calma en el porche. Conversaron sobre los desafíos superados, sobre los errores cometidos y sobre la importancia de la empatía y la honestidad. Reconocieron que cada acto, por pequeño que pareciera, podía cambiar el curso de la vida de alguien. Lucía entendió que su valentía y su bondad habían demostrado que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la dedicación pueden crear milagros invisibles, pero poderosos. Sofía, observando desde la distancia, aprendía de ese ejemplo de vida. Comprendía que la nobleza no siempre se encuentra en la posición social o la riqueza, sino en la coherencia entre las acciones y los sentimientos. La niña veía a Lucía como un ángel protector,
y a Fernando como un padre que ahora entendía que cuidar no es solo proveer, sino también escuchar, valorar y amar sin condiciones. El legado de esta historia se extendía más allá de los muros de la mansión. Los vecinos, amigos y familiares, testigos de los actos de valentía y humanidad, comenzaron a comprender la fuerza transformadora de la bondad y la entrega desinteresada. Historias como la de Lucía inspiraban a otros a actuar con coraje y compasión, demostrando que el impacto de una sola persona puede resonar mucho más allá de lo imaginable. Fernando decidió que no permitiría que los secretos o la rutina volviesen a distanciar a quienes amaba. Comenzó a involucrarse más activamente en la vida de Sofía, apoyado por Lucía, quien continuaba siendo el pilar silencioso pero firme que mantenía unido al hogar. La mansión, antes símbolo de soledad y poder, se convirtió en un refugio de amor, comprensión y esperanza. Al final del día, mientras el cielo se teñía de colores cálidos y la brisa acariciaba suavemente el jardín, Fernando y Lucía compartieron una mirada de entendimiento profundo. Ambos sabían que lo vivido era más que una simple experiencia. Era una lección de vida, un recordatorio de que los lazos humanos, la empatía y la valentía son los verdaderos tesoros que dejamos a quienes vienen después. La historia de la empleada y el bebé del millonario se convirtió en un relato para recordar, un testimonio de amor, sacrificio y transformación que tocaba el corazón de todos los que lo escuchaban. La lección final era clara y universal. El verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza ni su estatus, sino por la pureza de su corazón, la fuerza de su carácter y la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Así, con la mansión llena de risas sinceras, miradas de gratitud y corazones abiertos, se cerraba un capítulo de dolor, miedo y secretos, dando paso a un legado eterno de amor y humanidad, capaz de inspirar a generaciones futuras.